Bueno, voy a iniciar con la presentación. Primero, si me permitís, voy a introducir un poco qué es Eurecat. Eurecat es un centro tecnológico. Como centro tecnológico nos dedicamos a la transferencia de tecnología. Lo que intentamos es tratar de que todos los avances de investigación básica lleguen al entramado industrial, nacional y principalmente en el regional en Cataluña. Como centro tecnológico también no solo tenemos experiencia en lo que es la gestión del agua, sino que también tenemos una experiencia multidisciplinar porque tenemos unidades áreas tecnológicas potentes en lo que es industria, en lo que es sostenibilidad, en lo que es biotecnología y en lo que es digital, ¿no? Desde principio de este año lo que me encargo es tratar de que todas estas áreas tecnológicas confluyan a soluciones, no solo estar centrado en lo digital, sino tratar de que las soluciones estén integradas por diferentes ámbitos de dominio. Y bueno, y esto creo que es muy pertinente con la ponencia de hoy y con el leitmotiv del World Water Summit, porque, digamos, creo que todas las soluciones que van a abordarnos de aquí en más van a estar relacionadas con la convergencia tecnológica, ¿no? Que es el next step que nos va a venir. Claro, ¿dónde hemos pasado desde el punto de vista de digitalización, ¿no? De todo lo que fue el avance digital. Empezamos con la digitalización, la transformación digital. La transformación digital ya abarcaba diferentes dominios, porque no es solo una transformación desde lo digital, sino era fundamentalmente los procesos. Desde hace unos años que escuchamos hablar del 4.0, ¿no? Que le poníamos 4.0 a todo y le seguimos poniendo 4.0, ¿no? Pero esto lo que nos está diciendo es que los procesos tienen que intercomunicarse entre sí y los datos tienen que fluir. Esto es la importancia del 4.0 y ya hace un par de años estamos en lo que se llama la revolución digital, ¿no? Y la revolución digital impulsada por la inteligencia artificial. Y hablamos de revolución porque lo que nos están cambiando son las cosas como nos las preguntamos, ¿no? Toda esta revolución avanza de una manera muy, muy rápida, ¿no? Y lamento deciros que desde el año 55 tenemos presente la ley de Moore, ¿sí? Y la ley de Moore, lamentablemente, ha quedado ya, digamos, desfasada este año. Hace unos meses salió un artículo en el Wall Street Journal donde nos decía que el CEO de NVIDIA, que recientemente adquirió ARM, sus procesadores ya habían superado la ley de Moore, ¿no? Desde el año 2013, el ritmo de integración de los transistores en el procesador y, por lo tanto, la capacidad de procesamiento se había duplicado, ¿no? Había pasado esa ley de Moore que decía que nos duplicábamos cada 2 años, sino que había crecido más. Claro, y esto nos entra en un paradigma nuevo, ¿no? Que es, ahora el leitmotiv de esta ponencia o de esta sesión es el Big Data y el Cloud Computing, pero también los paradigmas van cambiando y también tenemos una hibridación entre lo que es el Big Data y el Small Data y una hibridación entre lo que es el Cloud Computing y el Edge Computing. ¿Por qué? Porque al tener estas capacidades de procesamiento mucho más amplias y mucho más extendidas, el procesamiento también está bajando y la capacidad de razonamiento está bajando hacia el borde que llamamos, hacia los dispositivos. ¿Qué va a pasar con esto? Claro, los datos, ¿no?, que van a estar produciéndose en el borde van a hacer que tengamos mucha mayor disponibilidad en nuestras instalaciones. Y esto es importante desde el punto de vista europeo porque nosotros estamos muy avanzados en todo lo que es los desarrollos industriales, ¿no? En todo lo que es el desarrollo industrial y en particular en nuestro sector del agua tenemos muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces esas aplicaciones ya vamos a tener que procesarlas en la nube, como estamos diciendo a lo largo, pero también vamos a tener la capacidad de procesamiento en el borde mucho más acentuada. Y de eso es lo que tenemos que lograr integrar para poder dar un next step en todo lo que es nuestro avance tecnológico, ¿no? Nosotros conocemos muy bien lo que son las tecnologías con potencial disruptivo, muchas de ellas digitales, pero otras no, la biotecnología, los materiales avanzados. Conocemos muy bien cuáles son los objetivos que perseguimos, porque los objetivos
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el sector del agua los tenemos muy presentes, son base para nosotros y conocemos los desafíos, ¿no? En particular en nuestro sector, todo lo que es el cambio climático, la economía circular, pero también, como vamos viendo a lo largo de las ponencias, urbanización y otros sectores se van entrelazando. Y es lo que está moldeando todo lo que es la estrategia europea en cuanto a desafío verde y en cuanto a era digital. En este sentido, como dije al principio, la inteligencia artificial está acelerando esta convergencia tecnológica entre tecnologías. Tenemos el 5G, el blockchain, ¿y por qué lo acelera? Porque nos da una capacidad de razonamiento que nos permite que podamos interrelacionar mucho mejor todo lo que son los mundos físicos y los mundos virtuales, poder desarrollar a través de esta virtualización de los mundos físicos, ensayos y simulaciones que nos permiten adelantarnos a los escenarios, nos facilita el flujo del dato, pero también del conocimiento, donde empezamos a integrar conocimiento de distintos dominios. Felicitar a la ponencia anterior, porque estar diciendo que estamos gestionando la cantidad de población que hay en un ayuntamiento en función de los datos del agua es algo que es remarcable y que a nosotros nos pone muy contentos porque lo decimos hace mucho, esta interrelación de dominios, pero verlo materializado en un ayuntamiento, realmente me pone muy, muy, muy contento, ¿no? Y también esto nos permite acelerar modelos de negocio y mejorar en la toma de decisiones, que en definitiva es lo que buscamos, tratar de tener decisiones más acertadas, tratar de decidir lo antes posible y anticiparnos a posibles escenarios que se pudieran producir. En todo esto, lo que está cambiando con el Big Data, el Cloud Computing, la inteligencia artificial, el Edge Computing, el Small Data, agrego más términos, ¿sí? Es que a día de hoy, o en los próximos proyectos que iniciemos, o en las próximas cosas que tenemos que tener en mente, no solo nos va a bastar que los procesos sean eficientes, sean óptimos, reducir costos, sino que también van a tener que ser ágiles e inteligentes. Vamos a tener que insertar la inteligencia como parte de los procesos, en todos los procesos, entrelazados entre sí. También deciros que los eventos que estamos viviendo actualmente, lamentablemente, ¿no? La pandemia, el COVID-19, ha puesto de manifiesto esta agilidad necesaria. Por suerte, en redes de distribución no tuvimos que ver ningún efecto del COVID-19. Hemos contribuido, como se dijo anteriormente, a la sanidad pública mediante el alcantarillado, pero también hemos tenido que variar mucho el proceder de nuestras fuerzas de trabajo. Y para esto tuvimos que reaccionar de manera práctica, de manera ágil, cambiar procesos que teníamos estructurados de mucho tiempo. Y claro, y esto es el new normal, ¿no? Lo que nos va a venir como nuevo normal. No solo nos va a bastar ser óptimos y eficientes, vamos a tener que ser ágiles e inteligentes. En este sentido, esta es una arquitectura que los que me habrán visto en años anteriores siempre la incluyo y creo que no ha perdido vigencia. Nosotros en el sector del agua tenemos muchísimas cadenas de valor, estamos integrando muchísimas cadenas de valor. Tenemos muchísimos dominios de circularidad, nos gusta llamarlo dominio de circularidad porque tenemos que reforzar el concepto de economía circular. Tenemos actividad en toda la parte de sanidad, digamos, tenemos actividad en todo lo que es la distribución del agua, en la depuración, en los usos del agua. También me pone contento ver una aplicación en riego en la ponencia anterior, porque el agua no es solamente la distribución y su tratamiento, sino que también son los usos industriales y la agricultura. Esto es importantísimo. Y claro, como podéis imaginaros, teniendo una amplitud tan grande, el grado de digitalización en nuestro sector es muy variado. Hay gente que todavía está en la digitalización y lo hace muy bien. Hay gente que está en la transformación, hay gente que ya está desplegando soluciones de inteligencia artificial, pero todo eso tiene que ser en un concepto de integración de dominios, que es lo que vemos abajo que ponemos como nexus, ¿no? Integración de dominios. ¿Qué pasa? Estos son datos, todo esto son miles de datos. Hace unos años decíamos, bueno, ¿por qué Big Data si todavía no estamos produciendo data? Hoy, a día de hoy ya tenemos data.
no solo los datos que vienen desde el ciudadano, sino también los datos que ya están viniendo de los sistemas. Se han desplegado muchísimas soluciones en estos últimos años y claro, y esto hace que tengamos que gestionarlos y que tengamos que empezar a pensar en estructuras de datos que no solo tengan en cuenta los hilos, o sea, los datos de distribución, los datos de bombeo, los datos de alcantarillado, sino una integración global de estos datos y el concepto de interfaces para poder integrar distintos sistemas entre sí y que nos permitan hacer lo que es la analítica de esos datos, que definitivamente es lo importante. Cuando hacemos esa analítica, estamos poniendo el conocimiento de dominio y ese conocimiento de dominio tenemos que darlo de manera personalizada. La tecnología ya es capaz de personalizar servicios. Estamos hablando de medicina personalizada, estamos hablando de nutrición personalizada, estamos hablando en energía de personalizar los servicios en función del consumidor, en agua tenemos que hacer lo mismo. Porque cuando personalicemos esos servicios, los propios ciudadanos son los que van a tirar de la tecnología para exigirnos la integración que necesitamos en nuestros sistemas en background, ¿no? Entonces, avanzar en personalización y dar todas estas recomendaciones como servicio, lo que se conoce inteligencia artificial como servicio, es muy importante. Pero en el núcleo de todo eso están los datos. Está el Big Data, está el Small Data y están los espacios de datos. En Europa también se está empezando a hablar de espacios de datos. Hay espacios de datos para movilidad, hay espacios de datos para agricultura y nosotros tenemos que pugnar porque haya un espacio de datos de agua, espacios de datos medioambientales o espacios de datos en este sentido, en los cuales podamos compartir información y podamos proveer servicios de manera mucho más personalizada. Tenemos barreras, ¿sí? Hay barreras que nos están, bueno, que las estamos superando, las ponencias y todo, este Smart Water Summit es un ejemplo de que vamos superando estas barreras, pero todavía tenemos barreras en cuanto a la interoperabilidad, a la interrelación entre servicios. Al principio hablábamos de interoperabilidad de sistemas, protocolos, estándares. Ahora tenemos que hablar de interoperabilidad de plataformas. Hay muchísimas plataformas, ya sea de comerciales, open source, etcétera. Cada uno va eligiendo su plataforma. Estas plataformas tienen que ser interoperables, tienen que facilitar el flujo libre del dato y el conocimiento. Hay heterogeneidad todavía entre infraestructuras digitales del agua, tenemos que tratar de homogenizarlas, tenemos que construir buenos modelos comerciales, los modelos comerciales son los que van a impulsar el crecimiento. También hay mucha fragmentación aún en nuestro sector, todo esto, los que venimos ya hace un tiempo bregando por el tema digital, ha cambiado muchísimo en los últimos 3 años, la verdad que el impulso que hemos tenido por empresas punteras y por centros tecnológicos, por todo el sector en general ha sido notable, o eventos como este, ¿no? Nos ayudan a poder concientizar en lo que es la digitalización y demás, pero creo que hay una barrera que es muy importante, que es el símbolo que veis debajo, ¿no? Que es un símbolo japonés, que es el Sojin, ¿no? Que es que necesitamos mantener lo que se llama una mente de principiante, ¿no? Muchas veces los científicos estamos cerrados a incorporar nuevo conocimiento e integrarnos con conocimiento diferente, ¿no? Y esta capacidad de poder interrelacionar conocimiento, ¿no? Que el conocimiento hidrológico piense que hay nuevos modelos de datos que pueden contribuir a los modelos hidrológicos de toda la vida, creo que también es un paso más que tenemos que dar, es una barrera que estamos superando, pero es una barrera que también tenemos que tener en cuenta en el sector y en todos los sectores, ¿eh? No es solo el sector del agua. A partir de ahí, como Eurecat, nos conocéis, somos, bueno, no me gusta decirlo, pero es la realidad, somos líderes en proyectos europeos en el ámbito de digitalización, estamos presentes en casi todos los proyectos europeos que se están desarrollando en esta materia, pero intentamos, y también tenemos muchas colaboraciones con muchos proyectos privados, pero lo que intentamos es a través de estos proyectos empezar a volcar estos principios. Como veis aquí tenemos un proyecto, por ejemplo, que se llama ARSI. Este proyecto es un proyecto de robótica, es un proyecto que está desplegando drones en alcantarillado para mejorar todo lo que son sistemas de mantenimiento predictivo. También estamos empezando a ver a través de estos drones y de estos sistemas robóticos que desplegamos en alcantarilla, captar parámetros. ¿Captar parámetros para qué? Para poder gestionar mejor estas alcantarillas e implementar, por ejemplo,
a través de un proyecto que se llama Score Water, que lo tenemos aquí, todo lo que es lo que se llama sociología del agua, que hace un tiempo estaba muy expandida para todo lo que era el análisis de droga, medicamentos, etcétera, etcétera, que se podían analizar y buscar esas trazas, pero que ha tenido aplicación directa a día de hoy en la crisis, en la pandemia que estamos viviendo y en la monitorización de aguas residuales, en la cual desde Eurecat estamos altamente implicados, ya sea a nivel regional, europeo como internacional, ¿sí? Y a través de estos sistemas, con un concepto sistémico de integración con otras fuentes, clínicas, etcétera, poder contribuir a este tipo de sistemas basándolos en arquitecturas como, por ejemplo, que se están desarrollados en proyectos como Fiber for Water, Naiades y muchos otros, o Digital Water, que es un proyecto en el cual nosotros no estamos, pero que también es un proyecto importante en el ámbito de digitalización, y a través de ahí crear aplicaciones. Estas aplicaciones tienen que darnos una capacidad predictiva. Tenemos que avanzar hacia lo que llamamos la gestión predictiva. Por ejemplo, en proyectos como Sym4Nexus implementamos simuladores de escenarios que permiten establecer mediante algoritmos cómo van a evolucionar esos escenarios, tomar decisiones y simular esas decisiones en función a impactos de riesgo, que desarrollamos, por ejemplo, en otros proyectos como Stop-It de infraestructuras críticas. Todo este concepto y en todos estos proyectos, como entenderéis o como conocéis, hay montones de socios, partners y gente con la cual el ecosistema de colaboración es fundamental. Tenemos que avanzar en lo que son ecosistemas de colaboración. Estos ecosistemas de colaboración son la base que nos va a hacer despegar tecnológicamente, porque hoy en día la tecnología es tan variada y se necesita tanta especialización que es muy difícil que solo podamos proveer, digamos, la necesidad tecnológica que abarca a todo un ambiente. Para ello es necesario nuevamente el leitmotiv del que hablamos al principio, ¿no? De la convergencia tecnológica, basada en una cultura ágil, teniendo cultura colaborativa, teniendo claro que los datos tienen que circular, los que venimos de muchos años, el tener los datos aislados para que los pueda explotar yo y que yo solamente pueda saber cómo se hacen las cosas, esto ya no es una opción, ya no sirve. Tenemos que tener esos procesos de decisión, tienen que estar orientados por los datos. Si tenemos datos, tenemos que utilizarlos para decidir y tratarlos, analizarlos mediante una infraestructura híbrida, abierta y segura. Cloud Computing, Edge Computing, Big Data y Small Data. Del Small Data hablé poco, pero ¿por qué Small Data? Porque lo que estamos viendo es que para entrenar modelos necesitamos muchos datos y a veces mucho tiempo. Entonces, a veces, desde el punto de vista de investigación, lo que tenemos que tratar de mejorar es tratar de obtener conclusiones no mediante la necesidad de contar estas cantidades tan grandes de datos. Entonces, son los ámbitos en los cuales tenemos que avanzar, ¿sí? A partir de aquí, para finalizando, tenemos una oportunidad en Europa, particularmente. Yo, como sabéis, estoy implicado en iniciativas en la Comisión Europea y estamos trabajando mucho en todo lo que es espacios de datos, inteligencia artificial. Vemos una oportunidad en la nube, también vemos una oportunidad en el borde gracias a esta capacidad de procesamiento. En el sector del agua creo que estamos bien, creo que estamos asumiendo el desafío. Hay muchísimas empresas que ya lo han asumido y lo llevan adelante y creo que tenemos que seguir avanzando en este sentido, ¿no? Con innovación. La innovación tampoco puede ser parte de nuestros procesos, ¿eh? Digamos, cuando estemos prestando un proceso, tenemos que pensar en agilidad, en inteligencia y en innovación permanente.